¿Qué tal? Bienvenido a Casa de Bendición. Soy el pastor Renato Morales y el día de hoy veremos el tema El diseño original. Esperamos que este tema sea de bendición para tu vida. Si alguna vez jugaste al teléfono descompuesto, recordarás qué tanto se puede modificar un mensaje cuando llega al destino final, y muchas veces es totalmente diferente o está muy modificado de lo que fue el mensaje original. Y por mínimo que sea lo que va diciendo cada persona, por mínimo que sea la diferencia, cuando llega al final, el mensaje está muy distorsionado. Y bueno, a veces como iglesia hoy en día nos puede pasar esto. Hay tanta diversidad entre nuestras iglesias que, bueno, ya no sabemos, ¿verdad?, quién está en lo correcto y quién no. Y no nos corresponde ni queremos hacerlo el juzgar o criticar. Pero sí es necesario el poder evaluar qué tanto hemos modificado nuestra motivación hacia el por qué hacemos las cosas. Y eso es muy importante, la motivación que tengamos, qué es lo que nos mueve a hacer las cosas. Y para esto es necesario que podamos nosotros evaluar y ver cuál es ese mensaje original, cuál fue el ejemplo de los primeros cristianos. Todo lo que encontramos nosotros en las Escrituras acerca de lo que hizo la iglesia en los primeros años son las bases, lo que nosotros debemos seguir para poder sobre eso sí basarnos en una sana doctrina a través de la palabra de Dios, aunque la liturgia y todo lo que hagamos sea diferente, pero que tenga esa esencia de lo que nos enseñaron los primeros cristianos. Por eso es que necesitamos volver al diseño original. En el capítulo 2 del libro de los Hechos encontramos toda esta narración de los primeros cristianos, ¿verdad? La primera iglesia, de cómo empezaron, lo que ellos empezaron a experimentar. Y precisamente ahí en este capítulo 2, cuando son llenos del Espíritu Santo y el apóstol Pedro se levanta y les da un discurso maravilloso con el cual 3,000 personas ese día se rindieron al mensaje del Evangelio de Cristo. Entonces vemos cómo ellos empezaron a experimentar cosas hermosas, formidables, y a raíz de este discurso el apóstol Pedro les habla y les dice, a partir del verso 36, te voy a leer en la versión NBI, dice: por tanto, sépalo bien todo Israel, que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Esto era una reacción que pues realmente cambió, o yo creo que el apóstol Pedro aquí esperaba esa reacción, ¿verdad? Y es lo que nosotros también esperamos cuando damos un mensaje, que haya una respuesta, que haya una reacción. Lo que él les había compartido era algo fabuloso acerca de Jesucristo, incluso les habló también acerca de David, y cuando llega y dice, cuando él les dijo todo esto, ellos le dijeron: ¿qué debemos hacer? Dice que se sintieron profundamente conmovidos y fue cuando le dijeron: ¿qué debemos hacer? Verso 38, y él les responde: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro: y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Continúo. La comunidad de los creyentes, verso 41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles.
Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Muy bien, lo primero que vamos a ver es lo que dice el versículo 42, que se mantenían firmes en la enseñanza. En la iglesia debe haber una enseñanza sólida basada en las Escrituras, que sería el alimento espiritual para poder formar cristianos maduros, cristianos que respondan de una manera madura ante cualquier circunstancia, que tomen decisiones correctas y que puedan en determinado momento también aconsejar y animar y levantar a los que están más débiles en la fe. Tenemos que poder proporcionar ese alimento como iglesia y perseverar. Dice aquí que permanecían en esa enseñanza de los apóstoles. Cuando uno permanece, cuando uno persevera, cuando uno dedica tiempo a aprender la palabra, estamos esforzándonos en permanecer y de acuerdo a esas enseñanzas y transmitirlos a los demás. Tenemos que cumplir con lo aprendido. Tenemos que ser como iglesia generadores de discípulos, no nada más de creyentes. Cuando nosotros enseñamos, estamos cumpliendo con esa gran comisión de hacer discípulos donde quiera que Dios nos ponga. Entonces, tenemos que ser generadores de discípulos, no solamente de creyentes. La oración es una herramienta poderosa que muchas veces hemos olvidado en este tiempo. Y no quiero decir que de plano no hagamos nada de oración, pero en nuestro estilo de vida, de manera personal, allí es donde podemos evaluar qué tanto una iglesia está en oración o no. Recuerda que la iglesia somos nosotros. No estamos hablando de un día o de un servicio especial de oración, sino la vida de oración de la iglesia. Ahora, es este ejercicio de la oración la que nos pone en ese punto especial para poder ser testigos de esos prodigios y maravillas que nos habla aquí el verso 43 de este pasaje de Hechos. Aquí menciona que era algo que hacían los apóstoles, pero realmente es algo que debe de ser nuestro modus vivendi. Debe de ser ese sello característico de todos los cristianos, el que podamos estar acostumbrados y a saber que el poder de Dios se manifiesta a través de la oración. No debemos de olvidar esto y hacer de la oración un estilo de vida, hacer de la oración una herramienta poderosa todos los días de manera personal y saber que cuando oramos por alguien, cuando nos reunimos a orar por alguien, cosas poderosas pueden suceder porque Dios se mueve a través de sus hijos. El verso 44 y 45 de este pasaje nos dice que estaban juntos. Estaban juntos y tenían en común todo. Es impresionante ver cómo entre los primeros cristianos había esta identificación de unidad. Dice aquí este pasaje que incluso vendían sus propiedades, sus bienes y las repartían entre todos de acuerdo a sus necesidades. Hoy en día esto para nosotros sería algo absurdo o muy loco y muchos ni siquiera quieren tocar ese tema, ¿verdad? Pero bueno, los primeros cristianos nos dan ese ejemplo de unidad. Permanecer juntos, apoyarse unos a otros, es una de las maneras en las que nosotros podemos identificar esas primeras prácticas entre los cristianos que los hicieron crecer y consolidar esa primera iglesia. Hoy en día hay muchas formas de mostrar ese amor entre unos y otros, el apoyarnos, el ver por las necesidades de otros. Y bueno, ¿qué podemos hacer nosotros actualmente? Ofrendar y diezmar. Sí, el diezmo y la ofrenda es parte de lo que
activamente podemos hacer para permanecer juntos, porque la iglesia, y que somos tú y yo, la hacemos entre todos. Y el crecimiento y el alimento, así como decía Malaquías, que haya alimento en mi casa, que no falte nada y que podamos ver los unos por los otros. Estar juntos va más allá de una simple reunión, es permanecer juntos y tener en común todas las cosas, y entre todos podemos hacer grandes maravillas y llegar a llevar esa ayuda a donde quiera que Dios nos lleve, nos mande, porque sabemos que Dios nos respaldará en todo. Y de esta manera también, no solamente la economía en la iglesia local, nuestra propia economía como familias, como personas, será bendecida de parte de Dios, porque estamos juntos en todo y tenemos en común todas las cosas. En el verso 46 dice que no dejaban de reunirse. Y continúa diciendo, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Todas las reuniones eran importantes para ellos. Y todas las reuniones deben ser muy importantes para nosotros. Estamos atravesando como iglesia, y no hablando nada más de nuestra iglesia local, sino en general hablo, todas las iglesias en este momento, a raíz de esta pandemia, se está padeciendo de la ausencia de muchos miembros que antes asistían. ¿Por qué? Porque ahora es muy cómodo ver un video como el que estás viendo en este momento y se pierde de vista el compromiso y la importancia de estar juntos. Sí, estamos de acuerdo en que debemos cuidar sobre todo las medidas de higiene que hoy vemos en esta nueva normalidad que estamos viviendo. Eso es un hecho, no lo vamos a hacer menos, es muy importante el cuidarnos. Pero no debemos de minimizar o darle menor importancia a la reunión presencial. El poder que se siente de la presencia de Dios al estar todos reunidos, todos alabando juntos. Ese vínculo de amor se fortalece cuando nos reunimos. Y dice que aquí, tanto en el templo como en las casas, todos los días se reunían, comían juntos, se conocían y alababan a Dios. La adoración a Dios también debe de ser esencial en nuestras reuniones. De manera personal sí lo podemos hacer, pero también cuando adoramos todos juntos, cuando exaltamos al Rey de Reyes, algo poderoso se mueve en nuestras reuniones. Debemos de darle ese valor a nuestra reunión presencial y a cada reunión que hagamos, porque sabemos que Dios se mueve y se goza, y Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Tenemos que experimentarlo, tenemos que ir más allá, y no por religiosidad. No es nada más, bueno, voy a ir porque para que no me pongan falta. No se trata de eso, eso sería religiosidad. Sino va más allá en ese compromiso de una relación personal con Dios para poder impactar a los demás. Somos un cuerpo, tú y yo. Cada uno es importante y tiene una función clave dentro del cuerpo de Cristo. Y entre todos, entonces, somos. Debemos estar juntos. Necesitamos valorar el diseño original de la iglesia. Y para eso, esos primeros cristianos nos dejaron el ejemplo. Si hay dudas en cómo hacer o cómo sentirnos o hacia qué rumbo vamos, debemos estudiar y ver precisamente en ese ejemplo de la primera iglesia. Y esto nos debe de motivar, nos debe de desafiar para no perder de vista nuestra motivación para hacer las cosas. Es claro que, y la palabra dice que por los frutos seremos conocidos. Queremos ser conocidos por exaltar el nombre de Dios. Queremos ser conocidos por enseñar la palabra como debe de enseñarse. Queremos ser conocidos por adorar a un Dios vivo y verdadero en espíritu y en verdad.
Queremos ser conocidos como ese pueblo que predica las buenas nuevas de salvación. No cambiemos nuestra motivación de hacer las cosas, porque entonces estaríamos desviándonos de ese diseño original. Y tal vez en este momento tú tengas oportunidad de integrarte nuevamente a esta iglesia local, y en este caso a Casa de Bendición. Te damos la bienvenida. Tú eres parte esencial y tu participación, tu persona es vital para que entonces podamos funcionar como un verdadero cuerpo. No te pierdas de esta bendición y crezcamos juntos. El desafío es para todos. Tenemos que volver a ese diseño original e impactar nuestra generación, impactar nuestra sociedad, impactar a nuestras familias y ser ese agente de cambio para decir, sí se puede y somos discípulos del Maestro. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos en este mensaje y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.